Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente al curso de Python 101. Mi nombre es Julio Castillo y soy su instructor en este curso. Bien, bienvenidos nuevamente a todos los que se están conectando. Antes de comenzar y aprovechando estos minutos para esperar algunos otros compañeros, vamos a recordar cómo entrar a esta plataforma que se llama Colab en Google. Bien, pueden buscar tal cual Colab Google. Estos son los resultados que van a obtener y simplemente es dar clic en el primer enlace que aparece. En este caso yo ya estoy conectado, entonces me aparece esta pantalla naranja. Si alguno de ustedes es la primera vez que se va a conectar, si es la primera vez que va a trabajar en esta plataforma, seguramente les va a pedir que se conecten con su cuenta de Google. Entonces, si no tienen una cuenta, la recomendación es crear una para poder hacer los ejercicios. Bien, una vez que ustedes estén en esta plataforma, vamos a darle clic en este botón que dice New Python 3 Notebook. Le damos clic y enseguida va a crear una hoja de trabajo como la que se muestra en pantalla. Si se van a la parte superior izquierda, está el símbolo de Colab, junto está el símbolo de Drive. Y si dan clic aquí, van a poder cambiar el título. Tengan cuidado, por favor, de dejar el punto y después el IPYNB. Vamos a cambiar solamente el título. En esta clase vamos a llamarlo Python 101 lo básico. En general, ustedes pueden poner aquí su título. El título de su hoja de trabajo. Recordarles cómo tenemos básicamente dos tipos de celdas básicos para este tipo de eventos. Entonces vamos a usar una de texto y una de código. La de texto, si ustedes van a esta parte, dan clic aquí en text, va a abrir una celda de que dice que demos doble clic para editar y básicamente aquí ustedes pueden poner cualquier tipo de texto. Con las herramientas que les ofrece Google pueden editarlo. Entonces, exactamente del lado derecho, ustedes van a poder ver su texto. Muy bien, el otro tipo de celdas es el de código, que es como la que tienen ahora en su pantalla. Entonces pueden darle clic aquí en Code y pueden usar todas las que quieran. En un momento vamos a empezar con nuestra hoja de trabajo de Python 101, lo básico, que es la sesión de hoy. Antes, nada más, para quienes llegan por primera vez, vamos a comentar que son los comentarios, valga la redundancia. Bien, los comentarios son texto que se puede poner dentro de las celdas de código. No cualquier texto va a ser válido en estas celdas de código. Si yo pongo así nada más un texto y lo ejecuto dándole en el signo de play, me va a marcar un error porque aquí debe ir una instrucción que la máquina reconozca. Entonces, como ven, me dice que el texto no está definido porque lo está tratando de leer como un pedazo de código. Bien, ¿cómo se hace para poner texto en las celdas de código? Pueden usar un gato y poner el texto, por ejemplo. Si ustedes lo ejecutan, la máquina va a tomarlo simplemente como un texto para el ser humano, no para que se ejecute. Otro tipo de comentario que pueden usar es con las triples comillas. Y este es útil porque podemos poner varias líneas. Si lo ejecutan, también se va a leer como texto. Muy bien. Esto es importante saberlo. Denme un segundo. Parece que tengo un pequeño error. Y es que puse un par de comillas de más. Aquí está. Entonces, tengo que poner 3 pares de comillas arriba, 3 abajo. Bien. Lo comento esto porque en el código que vamos a estar ejecutando van a aparecer este tipo de textos dentro de la celda de código o este tipo de textos. Esto sirve para comentar el código, para que vayamos entendiendo qué es lo que se pretende hacer con el código. Bueno, una vez dicho esto, entonces les invito a que ya en su hoja de trabajo intenten hacerlo. En una celda de texto ustedes pueden escribir lo que ustedes quieran en el formato que
que ustedes deseen. En una celda de código tenemos dos maneras de entender texto legible para el ser humano, que en este caso es el comentario de una sola línea, con una línea de gato. Todo lo que ustedes pongan aquí, la computadora lo va a ignorar. Si yo hago esto mismo en la parte de abajo, ahí sí que me va a marcar un error. Entonces, si yo ejecuto esto con el signo de play, no hay error. Si yo hago esto mismo sin ese signo, por supuesto me va a marcar un error, porque la máquina no entiende esos comandos. Lo mismo aquí. Déjenme volver a ejecutar esto para poner todo en orden. Cuando quiero varias líneas, porque quizá necesite hacer un comentario muy largo, entonces puedo poner triples comillas. Muy bien. Un truco más. En un momento ya empezamos a ejecutar. Déjenme poner aquí otra vez otro comentario. Ustedes lo pueden ir haciendo para no tener que darle clic en el signo de play. Si ustedes ponen el cursor sobre este signo, les va a dar un truco para poder ejecutarlo sin tener que recurrir al mouse, que es con el control y el enter. Pueden dar control enter y se ejecuta la celda. Bien, dicho esto, para nuestra primera lección, entonces vamos a irnos a la hoja de trabajo del día de hoy. Espero que ya todos hayan podido entrar a Colab. De no ser así, pues traten de crear una cuenta. No es de cobro, todo es gratuito, entonces vamos a poder trabajar de manera gratuita, todo con su cuenta de Google. Bien, una vez dicho esto, voy a cerrar la pestaña que tenemos aquí. Y bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Como les decía, bienvenidos al curso de Python 101. Noten que aquí tengo mi primera celda, es de código, pero les he puesto una bienvenida aquí usando las triples comillas. Bien, un comentario largo, y esto es solo para decirles que vamos a hacer lo que todo programador en la historia ha hecho para comenzar a programar, y es escribir un programa muy sencillo que simplemente imprime una cadena de caracteres. Vamos a ver más adelante qué es esto. Básicamente una frase en la pantalla, y esa frase es hola mundo. Bien, para hacer esto, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Ustedes pueden abrir una pestaña con este símbolo que dice más y code. Si ustedes le dan clic aquí, pueden abrir tantas celdas como deseen. Si las quieren borrar, con el signo, está el ámbito de la basura, pueden borrarlos. Entonces, la idea, regresando a nuestra hoja de trabajo, perdón, vamos a darle aquí duplicar, vamos a esperar a que cargue, es que ustedes vayan también escribiendo el código. Déjenme cambiarme aquí. Listo, entonces, ¿qué van a hacer ustedes en su hoja de trabajo? Vamos a abrir una celda nueva. Para eso vamos a darle un clic aquí donde dice plus code. Damos un clic y abre una celda nueva. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. Si quieren borrar todo lo demás, ustedes pueden ir borrando con este tambito hasta que nos quede simplemente la hoja de texto. Bien, entonces lo primero que tienen que hacer como programadores es escribir un hola mundo, y eso es simplemente imprimir el mensaje en la pantalla. Déjenme ponerlo así. Print. A ver, vamos a ver, aquí se movió esto. Print. Hola mundo. Le damos a ejecutar o control enter. Y listo. Su primer programa. Esto es habitual de hacerlo en muchos lenguajes de programación. De hecho, si ustedes van a la consola de su navegador, eso lo pueden hacer con F12. Entonces pueden ir con F12 a la consola de su navegador. Va a aparecer muchas ventanitas. Le damos clic en esta pestaña que dice consola. Y ya que estamos aquí en consola, podemos escribir también un hola mundo en JavaScript. Este es otro ejemplo de lenguaje de programación, JavaScript. Entonces, por un lado, nosotros lo hicimos en Python, pero también lo pueden hacer en la consola de su navegador. Simplemente le dan F12. Una vez que van a F12, van aquí a la consola, y aquí en la línea de comando podemos escribir hola mundo nuevamente.
Listo, aceptar. Muy bien. Cerramos aquí la consola. Y bien, esto es una de las primeras cosas que debemos de aprender a hacer. En el video pasado explicamos diferentes implementaciones en otros lenguajes y vimos que en Python es muy sencillo hacerlo. Como ven, nada, necesitamos un comando y una línea y terminamos. Bueno, si ya ejecutaron este Hola Mundo, entonces bienvenidos al mundo de la programación. Vamos a continuar estudiando. Como ya les había comentado, entonces en las celdas de código no se vale escribir texto si no está comentado. Hay dos maneras de comentarlo. Yo voy a ir usando esta primera para textos muy, muy largos. Pongo una triple comilla, pongo todo lo que quiero escribir aquí y cierro con triple comilla y la máquina lo va a omitir. Y por otro lado puedo ir poniendo comentarios de un solo renglón, pero lo malo de este tipo de comentarios es que, como ven, estar escribiendo muchas líneas y poniendo muchos hashtags puede ser cansado y tedioso. Entonces esto nada más lo vamos a ocupar para comentarios cortos, por si lo observan en su pantalla, si van viendo la lección que pongo. Recuerden, entonces esto no es código, son comentarios. Esos comentarios los voy a dejar también en nuestro blog que ustedes pueden visitar. Les dejo la dirección. Es centroturing.com, está aquí en el chat, se los dejo a todos. Ustedes pueden descargar esta hoja de trabajo completa, entonces no se preocupen, solamente vayan ejecutando la parte del código. ¿Listo? Bueno, lo primero es escribir, vamos a aprender a usar variables. Las variables en Python son muy fáciles de usar, simplemente es un nombre y ese nombre va a guardar un valor. Es un poco más complicado que esto, pero podemos decir que esta es la idea. Entonces, puede haber diferentes tipos de valores. Un tipo de valor es el decimal. Por ejemplo, aquí estoy guardando el valor de pi, un valor aproximado de pi. Si se van a su hoja de trabajo, entonces en otra celda, recuerden, pueden abrir una celda con el plus quote. Entonces, podemos guardar el valor de pi, como pi igual con 3.1415.9. Y por ejemplo, lo pueden imprimir en pantalla. Listo, este es el valor de pi. Ya lo guardamos en una variable que de hecho pues le llamamos pi tal cual. Este es un primer tipo de valor que podemos usar. Otro tipo de valor son las cadenas de caracteres. Las cadenas de caracteres simplemente son cadenas de texto, es otra manera de decirlo. Y ustedes pueden guardar texto tan largo o tan corto como ustedes quieran. Vamos a ver un poema. No soy bueno escribiendo poemas, entonces voy a abrir un par de paréntesis y en medio voy a poner todos los poemas. Vamos a ver si encontramos un poema, el primero que nos aparezca en Google. Muy bien, a ver, vamos a ver uno de Octavio Paz. Vamos a abrirlo. No, vamos a copiar todo. Vamos a copiarlo aquí. Bien, y le voy a pegar. Fíjense que todo debe estar en la misma línea, entonces lo voy a copiar de esta manera para que no haya problemas. ¿Listo? Y tengo un poema. Vamos a corregirlo acá. Muy bien, nos vamos a otra línea, aquí en la misma celda de código. Para dar un salto de línea, simplemente den Enter. El Enter no ejecuta la celda de código, nada más nos da un salto de línea y vamos a imprimir un poema. Listo, ahí está. Tenemos la variable guardada. De hecho, en la siguiente lección, la próxima semana, lo que vamos a hacer es estudiar cómo manipular estas cadenas de caracteres y vamos a hacer ejercicios bastante interesantes. Bien, ¿qué otro tipo de variables tenemos? Tenemos números enteros. Ojo aquí, ¿cuál es la diferencia entre un número entero y otro? Es simplemente, entre un número entero y un flotante, un doble o un decimal, que es lo mismo. El entero no lleva punto decimal. Déjenme mostrarles. Vamos a poner el año. Mejor vamos la fecha. Vamos a guardarla como un entero, 2019, 09. Déjenme recordar, estamos a 23 de septiembre, entonces vamos a ponerla así. Ok. Entre esto y esto, entre el pi y la fecha, podría haber no mucha diferencia. Ustedes pueden decir, de todas maneras, es un número. Pero, de hecho, pertenecen a tipos diferentes. Permítanme hacer un alto aquí.
podemos verificar de qué tipo es cada variable imprimiendo el tipo. Para eso vamos a usar un print, abrimos paréntesis, vamos a poner type. De hecho, algunos navegadores tendrán la autoayuda activada, como en el mío. Entonces, type, vamos a poner dentro de este paréntesis la variable y lo que nos va a decir de qué tipo es esa variable. Por ejemplo, la variable pi que creamos es un flotante, que no es más que un decimal. Vamos a imprimir el tipo de nuestro poema. Es str. En este caso, str, déjenme ponerlo como un comentario, viene de string, que es una cadena, de hecho, una cadena de caracteres. Entonces, a manera de comentario. Muy bien. Y cuando hacemos lo mismo con el número fecha, entonces vamos a poner print, type, vamos a poner fecha. Fíjense cómo cambia la clase de variable que es. Listo, ya quedó. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a introducir un nuevo tipo de variables que quizá no hayan escuchado antes. El texto, los decimales y los enteros son variables que generalmente usamos en nuestro día a día. Un tipo nuevo de variable que vamos a utilizar son los booleanos. Lo de booleano es por el apellido de un matemático que estudió este tipo de números. Es un tipo de dato lógico. Ustedes pueden ver la documentación aquí en la Wikipedia y básicamente corresponde a dos estados. Verdadero, que generalmente se denota con un 1, y falso, que se denota como un 0. Lo de booleano viene por el apellido Boole, que es el matemático que estudió álgebras relacionadas con estos números. Bien, ¿dónde aparecen los números booleanos? Vamos a poner una igualdad. Fíjense, aparecen cuando evaluamos sentencias. Por ejemplo, 3 es mayor que 1, obtenemos un valor que es true, o sea, es verdadero. Si yo pongo 3 menor que 1, lo que vamos a obtener es false. Es decir, esto es falso. Este tipo de números, este tipo de variables también son números. Podemos guardarlo. Vamos a ponerle afirmación. Vamos a crear una variable que contenga precisamente la afirmación 3 es mayor que 1. Si nosotros la imprimimos en pantalla, no va a aparecer el 3 mayor que 1, sino va a aparecer verdadero, porque es la evaluación de esa expresión. Y si imprimimos el tipo de la afirmación, como verán, la clase es un booleano. Bien, estos son los 4 tipos básicos de datos con los que vamos a ocupar. Por supuesto, hay muchos más tipos. De hecho, podemos crear nuestros propios tipos, por así decirlo. Es algo llamado clases, que eso pertenece a un curso un poco más avanzado. Bien, listo. Entonces ya tenemos variables, y con las variables ya podemos empezar a hacer operaciones, que es lo interesante de programar. Podemos empezar a hacer funciones, por ejemplo, que nos ayuden a reutilizar operaciones o la lógica de las operaciones que antes describimos. Bueno, antes de continuar, les recuerdo, si alguien tiene alguna duda, si tiene alguien un comentario, a nuestros invitados del día de hoy, les voy a invitar a que vean, puedan mandarnos un guiño, pueden mandarnos algún comentario en el chat y van a poder hacer preguntas en este chat. Bien, ¿qué otra cosa tenemos? Listo, ya tenemos nuestras variables. Pues empecemos a hacer operaciones. Muy bien, podemos hacer operaciones tal cual lo haría una calculadora. No es algo muy impresionante, pero empecemos a hacerlas. Por ejemplo, podemos sumar, restar, multiplicar y dividir entre dos números. Vamos a tomar un par de números. Entonces, podemos ir imprimiendo diferentes operaciones entre estos dos números. Por ejemplo, podemos sumarlos, podemos restarlos,
podemos multiplicarlos. Para la multiplicación usamos un asterisco de forma explícita. Así. Si yo borro este asterisco, aunque matemáticamente XY es correcto, la notación es correcta, Python me va a marcar un error. Debemos ser explícitos en la multiplicación. Y lo mismo con la división. Bien, entonces, muy bien. Cuidado, por ejemplo, que la división entre de 0, tal como en matemáticas, no está permitida. Si yo intento hacer esto, entonces Python me va a marcar un error, precisamente porque estoy tratando de hacer una división entre de 0. En las hojas de trabajo, como van a ver, vamos a tener algunos pequeños detalles. Con los errores. A veces quiero mostrarles errores como este, pero no quiero que la hoja pare. Entonces voy a usar un comando especial que es try. Voy a abrir dos puntos y en una siguiente línea indentada, a eso vamos a ir un poquito más adelante, voy a tratar de ejecutar algo que sea incorrecto. Como decir, por ejemplo, 1 entre de 0. Como sé que esto me va a provocar un error, en el caso de que provoque un error, le voy a pedir que mande un mensaje. Entonces van a ver este tipo de código en las hojas de trabajo. Es simplemente para indicarles cuando Python detecte que al ejecutar este bloque hay un error, entonces va a ejecutar el segundo bloque, que generalmente es un aviso de que estamos haciendo algo mal. Bien, entonces cuidado con esto. De hecho, fíjense que también esto funciona con números enteros. Déjenme cambiar estos dos que teníamos. Le voy a poner un valor entero, por ejemplo, 1, 2, 3, y en el siguiente 2, 3, 4. Entonces también podemos, reejecutando la celda, le vamos a dar clic en este símbolo de play, damos clic. Podemos ejecutar operaciones entre enteros. Todas. Listo. Bueno, entonces hasta aquí Python parece que no es una cosa sino una calculadora muy sofisticada. Vamos a hacer más ejercicios y vamos a ver cómo podemos mejorar el uso de Python para cuestiones más finas y precisas. Bueno, un par de detalles. Tenemos también una operación en Python que tiene que ver con números enteros y es el cociente y el residuo. Si nosotros tomamos dos números enteros, digamos 17, n igual a 17 y m igual, por ejemplo, con 3, por supuesto podemos calcular la división de estos dos números y aunque sean enteros, el resultado va a ser un decimal. Como a veces queremos tomar el cociente, en este caso sería 5, vamos a usar un operador especial que es el doble slash. Entonces damos doble diagonal, y si imprimimos n doble diagonal m, lo que obtenemos es la parte entera, que es el 5. Observen, por ejemplo, que corresponde con esto y entonces tenemos que ver alguna manera de obtener ese punto 666. Para eso podemos usar el residuo. No es precisamente el punto 666 que van a ver ahí. Vamos a hacer m porcentaje m. Cuidado con esto. Esto es lo que se llama un módulo. Lo que nos va a entregar es el residuo de la división. En este caso, 17 entre 3 nos dan 5 y sobran 2. Entonces nos va a regresar ese número 2. ¿Listo? ¿Qué tiene que ver el 2 con el punto 66? Bueno, si ustedes hacen 2 sobre de 5, 2 sobre de 3, perdón, en efecto van a obtener .6666, que es este número. Un pequeño detalle aquí que es interesante que observemos es que a veces Python redondea hacia arriba y a veces Python redondea hacia abajo. Son errores numéricos que tienen que ver con la precisión de los números en cualquier programa. Muy bien, entonces aquí ya tenemos un par de operaciones interesantes, que es el cociente y es el residuo. Muy bien. Bueno, como les comenté antes de que sigamos, la idea es que las transmisiones duren aproximadamente media hora para no hacerlo muy cansado y que ustedes puedan también tener tiempo de internalizar todos estos conceptos, verlos en una segunda lección.
Bien, entonces lo que vamos a hacer es tratar de dejarlo en media hora o un poquito menos y continuar las lecciones al mejor paso posible, de manera que ustedes puedan ir aprendiendo a utilizarlas de la mejor manera. Bueno, vamos a ver otra operación, y esta es interesante, es que algunas operaciones como el más están sobrecargadas en Python. Por ejemplo, tiene sentido en Python, así como sumamos enteros, también sumar cadenas. Por ejemplo, yo podría sumar hola más mundo. Y noten que en la pantalla aparece hola mundo. Por ejemplo, en este ejercicio, si quiero dejar un espacio, puedo agregarlo al final de hola y obtendría la frase, o incluso puedo agregar el espacio de forma explícita de esta manera. Entonces, también tiene sentido sumar cadenas. No todos los operadores están sobrecargados y entonces, por ejemplo, no va a tener sentido a hola restarle mundo. Esta operación, aunque está definida para números enteros, no así para números, para cadenas. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si trato de sumar un true y un false? Bueno, me da 1 y algunos me preguntarán, ¿por qué da 1? Bueno, resulta que el true y el false se pueden interpretar como números enteros, tal como lo vimos en la Wikipedia. Este siempre es una buena referencia. El verdadero se corresponde con el 0 y el falso se corresponde con el 1. Entonces, por ejemplo, si yo uso este casteador, int quiere decir entero, y voy a convertir en entero el true, observen que el valor que obtengo, el valor entero de verdadero es 1 y el valor entero de falso resultará en 0. De manera que si trato de sumar false con false, voy a obtener 0 porque sería 0 más 0. Si yo trato de tomar true con true, ¿qué creen que dé? No, no va a ser 2 porque solamente tenemos dos estados. Ok, sí, dio 2, perdón. Aquí estoy diciendo una mentira. ¿Listo? Sí da 2 en la suma. Ok. Muy bien, aquí hay que tener cuidado porque la suma de verdadero con verdadero se puede definir de otra manera usando álgebras booleanas. Entonces aquí me equivoqué. Si da 2. Bueno, de hecho, bien, también podemos multiplicar true por false. Nos da 0, es 1 por 0. ¿Listo? Muy bien, perfecto. Antes de seguir, y razón por la que estaba dudando en este paso, si nosotros convertimos a booleano, aunque true más true me da 2, si yo lo convierto a booleano, esto es 1. Más adelante vamos a ver esto es importante porque muchas veces, por ejemplo, en las listas de datos vamos a tratar de contar cuántas veces un valor se hace verdadero, es decir, cuando una condición se cumple para saber cuántos objetos en una lista cumplen cierta condición. Bueno, entonces ya vimos que podemos hacer operaciones también con booleanos. Bueno, esto va a ser más interesante cuando podamos hacer, por ejemplo, condicionales. Listo, muy bien. Perfecto, entonces hasta aquí, pues ya vimos que se pueden sumar cadenas y ya vimos que se pueden hacer operaciones también con booleanos. Solo hay que tener, no todas las operaciones están sobrecargadas. Por cierto, aquí olvidé hacer la otra operación. Muy bien, fíjense cómo la resta sí está sobrecargada para los booleanos. Entonces, veamos que nos da false menos true. Nos da menos 1, listo. Los convierte automáticamente en enteros. Muy bien. Si nosotros convertimos esto en booleano, veamos a ver qué nos da. En efecto, nos da un valor verdadero. Vamos a ver cuál es el significado de esto más adelante. Muy bien, perfecto. Entonces, hasta aquí hemos visto los tipos de variables en Python. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí nuestra la próxima clase, que es el jueves. Lo que vamos a hacer es estudiar un tipo, especial de objeto que son las funciones.
¿Qué vamos a hacer con las funciones? Bueno, vamos a tratar de utilizar una lógica, repetirla varias veces sin tener que implementarla de nuevo. También vamos a dejarles unos ejercicios. Estos los pueden consultar en la página de Centro Turing. Viene la hoja de trabajo que ustedes ven aquí y también vienen los ejercicios para practicar. Entonces, la siguiente clase vamos a hacer algunos ejercicios. Y además de haber creado su cuenta en Cocalc, también les voy a invitar a que creen una cuenta en esta página que se llama CodeSignal. En esta página nosotros vamos a resolver problemas muy interesantes con los conceptos que hemos estado aprendiendo en este par de lecciones. Les voy a dejar el vínculo en el chat para que ustedes puedan unirse y puedan compartir conmigo su avance. De cualquier manera pueden entrar así a esta página y en esta página les dará la opción de suscribirse. Es totalmente gratuito y créanme, se aprende mucho de la práctica. Muy bien, chicos y chicas, les agradezco haberse conectado a esta segunda sesión. Es para mí muy emocionante poder compartir todo esto con ustedes y pues les agradezco que continúen. Vamos a seguir con más. Este curso aproximadamente nos llevará de 5 a 6 semanas, previendo cualquier contratiempo. Son 2 sesiones por semana, prácticamente es 1 hora a la semana y créanme, va a ser de mucha ayuda para poder lanzar su carrera profesional. Bueno, si no tienen dudas, si no tienen mayores comentarios, pues les agradezco nuevamente y nos vemos en la siguiente sesión de Python 101. Hasta la próxima.